¿Qué tal, estimados? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juan Manuel y soy el creador de JMB Channel, para los que no me conocen, al igual que JMB Business Company. En esta oportunidad quiero brindar mi punto de vista referente a cómo el país va a gestionar la economía para el desarrollo del mismo tras esta pandemia que estamos observando, que sería el COVID-19, ¿ok? Que sé que también hay muchos videos referentes a este tema, pero quisiera dar mi punto de vista sobre el mismo. También que sé que hay bastantes videos pendientes en mi canal, así que ruego que me disculpen porque quería dar mi punto de vista sobre este tema. Como bien sabemos, para nadie es una novedad que esta pandemia se propagó en China, ¿ok? Principalmente al comienzo de esta pandemia nosotros decíamos, ay, no va a pasar nada, que todo va a ser normal, y nosotros estamos muy lejos de ese lugar, como lo dijo el mismo presidente del Perú. Y los países afectados, luego vimos que los países afectados posteriormente eran Estados Unidos, Italia, Alemania, que eran los países principales, por así decirlo, entre comillas, que son los países más industriales, por así decirlo, diferente a su sector, obviamente, ¿no? Y nos comenzamos a poner un poco más alertos. Luego, posteriormente, ya se vieron afectados países latinoamericanos o algunos países asiáticos que ni siquiera estaban tan familiarizados con estos países, que en este caso sería China. Entonces nos comenzamos a poner las pilas referente a este tema. Bueno, también quisiera mencionar sobre, según un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, o más conocido como OCDE, hizo un estudio referente a este tema y como de su índole, además de otras entidades referente a esta misma índole adicional, hicieron un estudio de la situación económica en la que se encuentra todo el sistema global, referente a la economía, obviamente, ¿no? Ya que eso es el área que ellos van desarrollando. Entonces, referente a este estudio, demostró que la economía del nivel mundial se estima o se planifica de que este año, que estamos en 2020, crezca aproximadamente entre 1.5% a nivel mundial. Obviamente, si lo tomamos en cifras monetarias, esto es una cifra demasiado grande, elevada. Pero si lo comparamos con el año anterior, que fue del 3.2%, esto sería una cifra demasiado mínima a comparación el año pasado. De momento tenemos algo bien claro, y es de que principalmente esta pandemia no afecta directamente a la economía, sino de manera indirecta. ¿A qué me refiero con esto? Ya bien sabemos que hay medidas planteadas por el gobierno, tales como el aislamiento social, el cese de actividades de algunos sectores empresariales o algunos sectores económicos. Todos estos tipos de actividades planteadas por el mismo gobierno, obviamente para disminuir la propagación de esta enfermedad, ha afectado indirectamente a la economía. Entonces, los países latinoamericanos, tales como Perú, tampoco es una excepción referente a esta temática. Pasando de un tema mundial y entrando ya más al país de Perú, entrando un poco más en contexto, según un informe del Banco Central de Reserva del Perú, o más conocido como el BCP, nos indica de que el Perú es uno de los mayores países a nivel de Latinoamérica que tiene los mayores planteamientos económicos referente a esta temática o esta problemática. Y cuando digo mayores no me refiero a mejores, simplemente mayores planteamientos económicos, o sea, me refiero a términos monetarios. En el caso del Perú, actualmente la inversión es más de 25 millones de dólares. Eso equivaldría aproximadamente al 12% del Producto Bruto Interno o PBI. Si estas cifras las comparamos con otros países, por ejemplo Argentina, la inversión de dicho país es aproximadamente de 5.7 millones de dólares, y que alrededor de eso, alrededor de otras entidades del sistema financiero de dicho país, equivaldría aproximadamente al 1%. No estoy hablando de términos monetarios como tal, sino estamos hablando de porcentajes. El Perú está aplicando aproximadamente el 12% y Argentina está aplicando aproximadamente el 1% de su Producto Bruto Interno. Entonces, por esa precisa razón se dice que el Perú tiene uno de los mayores planes de financiamiento económico a nivel de Latinoamérica. Obviamente, si los pasamos a términos monetarios, Argentina tuviera mucho mayor, si eso le sería el 12%, ya que su Producto Bruto Interno es mucho mayor que al Estado peruano. Por otro lado, mi queridísima, estimada ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, nos estaba mencionando de que el plan, toda esta contingencia, es una contingencia sin precedentes. Y el plan económico que se debe aplicar también debe ser un plan económico sin precedentes. Por otro lado, también quería mencionarles de que un estudio, hasta la fecha, según el diario Perú 21, ya hubo más de 72.059 casos confirmados de este coronavirus, ¿no?, en el Perú. También dentro del estudio del diario 21 hasta la fecha de hoy, obviamente recalcando, ya hubo más de 23.000 personas dadas de alta
al igual que 2057 personas que lamentablemente fallecieron tras esta epidemia, ¿no? Y también se estima que este proceso de cuarentena dura aproximadamente hasta el 24 de mayo. Se estima, obviamente, entre comillas, porque existe la posibilidad de que se vuelva a alargar. Eso depende de la coordinación de los distintos ministerios en el Perú. Pero obviamente, sin salirme tanto del tema y volviendo al tema económico, quería mencionarles de que hasta el momento hubo dos fases. La primera fase fue, o más conocido como la primera etapa o primera fase, fue un proceso en el cual el Estado invirtió aproximadamente 30 millones de soles o 8.5 millones de dólares para la primera fase. Ya durante toda esa primera fase se implementó, como podéis haberse apreciado, los bonos, la atención al cliente, el servicio público, por así decirlo, ya que en este procedimiento hubo la intervención de distintas entidades públicas, tales como los gobiernos regionales, locales y nacionales. Dentro de esos gobiernos públicos se encuentran las distintas entidades públicas también que lo conforman, por ejemplo, el Estado de Fuerzas Armadas del Perú, la Policía Nacional del Perú, los médicos, etcétera, ¿no? Entonces, durante la primera etapa se hizo uso de estos 30 millones de soles. Ahora, durante la segunda etapa se estima de que el Estado haga uso de créditos presupuestarios a otras entidades con garantías. A esto se lo conoce como pliegos, que es un crédito presupuestario que se brindan a las entidades públicas. En este caso, el gobierno hace uso de estos créditos presupuestarios para poder recaudar o financiar los gastos públicos. Por otro lado, en esta segunda etapa o esta segunda fase, se estima de que se haga uso de otros 30 millones de soles o otros 8.5 millones de dólares para realizar este tipo de ayudas a las familias vulnerables. Esto lo dijo el presidente Vizcarra aproximadamente hace 3 semanas atrás. 3 semanas atrás, ojo, eso quiere decir que ya se está haciendo uso del tesoro público. Por si no sabían, dentro del Estado peruano o del gobierno presupuestal o contabilidad gubernamental, tenemos un presupuesto público. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se utiliza o se hace uso de todo el gasto? Y ya una vez se ha utilizado todos los ingresos, hacemos uso de las reservas contingentes. Básicamente las reservas contingentes, como su mismo nombre lo dice, reservas es algo que tú tienes ahí guardado, ¿ok? Para que caso lo utilices cuando tengas la necesidad. En el caso de contingentes, como su mismo significado lo indica, de que es una cosa que puede suceder o no, es una actividad que puede suceder o no. En este caso nosotros estamos en un estado de contingencia, ya que estamos pasando por una pandemia de nivel mundial. Es por ello que debemos hacer uso de las reservas de contingencia. Obviamente el Estado tiene prohibido hacer uso del tesoro público. En caso de que suceda alguna contingencia, el Estado está en la obligación de utilizar las reservas de contingencia, más no el uso de los tesoros públicos. Sin embargo, el presidente del Perú ya recató o declaró que se debe hacer uso de estos tesoros públicos. Por otro lado, la ministra, nuevamente recalco, María Antonieta Alba, del sector del Ministerio de Economía y Finanzas, indicó de que nuestro presupuesto, o sea, nuestro presupuesto peruano, es una espada que nosotros podemos utilizarlo, ya que tras varias décadas, obviamente de 3 décadas aproximadamente, entre comillas, con una buena recaudación fiscal, una adecuada recaudación fiscal, además con el bajo nivel de endeudamiento, nos permite hacer uso o poder hacer un frente a esta contingencia. Ya que, como bien dije en mi video sobre qué actividades desarrolla con mayor frecuencia el Estado peruano, una de las principales actividades que desarrolla el Estado peruano es el sector de minería. Entonces, tras 3 décadas aproximadamente de una buena recaudación fiscal, una buena adecuada recaudación fiscal y con un bajo nivel de endeudamiento, vuelvo a repetir, el Estado peruano puede hacer frente tras esta problemática, obviamente, ¿no? Quiero recalcar también que Chávez dijo en una declaración de que la economía peruana es una de las más fuertes de Latinoamérica, y esto no está tan alejado de la realidad, o mejor dicho, esto es 100% real, ya que nuestra economía, por si habrán estudiado, es una de las más fuertes del continente latinoamericano, siendo una de las monedas más estables incluso de Latinoamérica. ¿Y a qué se debe esto? A las actividades mineras. Es una de las principales actividades económicas que desarrolla el Perú. Este señor anteriormente era el expresidente del Banco Central de la Reserva del Perú, o sea, por lo cual su opinión vale mucho, ¿ok? O sea, tiene conocimiento sobre el tema. Adicionalmente, ahora actualmente es presidente ejecutivo de la entidad Maximice.
Según un estudio también de la agencia Reuters, que espero que esté pronunciándolo muy bien, igual estaré dejando la palabra en la descripción o en el video, el Perú tiene aproximadamente 68.044 millones de dólares de reservas en el Banco Central, y además de ello tiene aproximadamente una deuda del Producto Bruto Interno o PBI del 27%. Y te estarás preguntando, ¿y esto es muy alto, muy elevado? Bueno, en comparación con otros países de la región, esa es una de las deudas con mayores o menores índices, referente a la región. Es una de las más mínimas a comparación de otros países. Entonces, además de todo ello, como ya le mencioné anteriormente, el Perú tiene una de las monedas más fuertes de Latinoamérica y además una de las menos volátiles. Es decir, que el tipo de cambio o el tipo de divisa a comparación de otros países es mucho menor. Por otro lado, nuevamente recalcando a mi querida ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, dijo que no vamos a escatimar los recursos públicos, en este caso serían las reservas, para poder reactivar la economía, además de beneficiar a la población. Este beneficio, como bien dije al comienzo del video, va a ser para el sector de salud, el sector de trabajo, etc. Y como también, hace un momento lo acabo de repetir, para la reactivación económica. Para eso se acumulan reservas, eso es lo que mencionó ella, ¿no? O sea, para eso, para poder hacer frente a esta problemática. Nuevamente recalcando, los números le dan toda la razón a mi querida ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Además de que, como bien dije anteriormente, el Perú es uno de los mejores países en lo que es respecto a las reservas de cifras macrofiscales, y tenemos aproximadamente, como bien dije hace un momento, tras 30 años de ardua disciplina de recaudación fiscal y poco endeudamiento público, podemos invertir sobre ello. Para decir todas estas palabras que le estoy mencionando, ya hubo un preanálisis por parte de distintos analistas. Por otro lado, nuevamente recalcando a mi queridísimo expresidente de Reserva del Perú, Jorge Chávez, este mencionó de que pese a todas las problemáticas o limitaciones que estamos pasando, nuestro país es uno de los mejores preparados tras esta problemática. Anteriormente, esto es lo muy bonito de la historia, es de que nosotros podemos ver del pasado y aprender de ella, de la misma, ¿no? Anteriormente, en el año 2008, hubo una crisis internacional financiera. Tras esta crisis, en el 2009 el Estado peruano creció un 1%. Y en el 2010 creció aproximadamente un 10%. Esto fue lo que señaló el expresidente del Banco Central. Un punto muy débil o un punto a destacar tras todo esto lo mencionado es de que el sector económico del país es uno de los sectores económicos más informales, si podemos decirlo así. Y esto es una gran desventaja, ya que hay bastantes anuncios o asuntos precarios en las distintas empresas en el sector microeconómico. Y además de todo ello, también influye cuánto es el tiempo o lapso de cuarentena en dicho país o en nuestro país, tal sea el caso, ¿no? Y más que todo, en mi opinión, dentro del sector informal, como bien dijo el expresidente, hay muchas situaciones precarias en dichos sectores o dichas empresas. Además de todo ello, hay otras variables, como bien pueden ser el falta de cuidado, falta de educación por parte de las personas frente a esta problemática. Es muy importante para poder reactivar la economía, porque bien dijimos, mientras más infectados hay mayor atención en el sector público, debe haber mayores oxígeno, etcétera, ¿verdad? Pero con eso no quiero decir de que mi principal objetivo o mi principal preocupación sea el sector económico. Obviamente que también me preocupa el sector de salud de muchas personas, pero en este video nos estamos centrando en el sector económico. Y como bien dijo el expresidente, nosotros tenemos muchas empresas informales y esto es un punto que es muy desventajoso para el Estado peruano. Otro punto que es súper importante, muy aparte de las actividades precarias por parte del sector informal, y es incluso mucho más importante de lo que lo estoy mencionando, es de que el sector de exportación, por así decirlo, va a bajar drásticamente tras esta pandemia. Y es que aproximadamente, como bien les mencioné, el Perú se sostiene dentro de las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias. Una de las más principales o de las más fuertes, por así decirlo, nuevamente recalco, es el sector primario. Dentro del sector primario se encuentran las actividades mineras. Como bien dijimos, el Perú es un país que exporta principalmente materia prima. Dentro de las materias primas están los minerales. Uno de los países al que nosotros normalmente exportamos es a China. Entonces, tras esta pandemia y tras varios
miedos, por así decirlo, del Estado peruano. Además de todo ello, no solo a China, sino también a Estados Unidos. Aproximadamente a China, solamente a China es aproximadamente el 27% de todas las exportaciones que realiza nuestro país. Entonces quiero que vean ustedes la gran importancia que tiene las exportaciones para nuestro país. Tras esta pandemia, obviamente va a haber ciertas medidas sanitarias para las exportaciones, pero por el momento se han detenido todas estas actividades. Entonces, en mi opinión, tras hacer una conclusión de todo lo mencionado, en mi opinión, obviamente que el Estado peruano se va a levantar, obviamente, eso es de hecho. Va a haber como un efecto rebote, tal como lo indicó el OCDE, como le mencioné al principio, de la crisis financiera del año 2008. Es obvio que va a haber un rebote financiero. Al principio va a ser un poco más escalado, por así decirlo. Va a ser un poco estadístico, por así decirlo, el efecto rebote. Pero nos vamos a mejorar, sí o sí, en mi opinión. Obviamente que se van a medir las medidas sanitarias, se va a hacer uso de las reservas, como bien dijo la ministra de Economía y Finanzas, aunque en mi opinión ya se realizó uso. Ahora estamos haciendo uso del tesoro público, como bien lo mencioné hace un momento. Entonces, todo depende de ustedes, cómo se comporta la población en general. Tras todo lo mencionado, quisiera brindarles algunas recomendaciones. Por favor, tengan mucho cuidado tras todas esas medidas sanitarias que el Estado está planteando para el cuidado de la población en general. Cuiden a sus familiares y por favor traten de empeñarse por reactivar la economía peruana. Nuevamente recalco, no es que me importa la economía peruana, solamente estamos hablando de este tema. Es por ello que estoy brindando toda esta información. En mi opinión, es mucho mayor importante la vida de un familiar, de tu mamá, de tu tía, de tu abuela. Así que cuida a todos tus familiares, utiliza todas las medidas sanitarias correspondientes, pero quería brindar mi opinión sobre este tema y sobre mi punto de vista. Conmigo nos estaremos viendo hasta un próximo video y no se olviden de suscribirse, darle like a este video para apoyar el contenido y comentar o dar tu vista referente a este tema. Conmigo nos vemos hasta la próxima, nuevamente lo digo y será la última vez que lo diga porque hasta la próxima. No, lo dije 3 veces.